Ubicada en la selva peruana, se encuentra la ciudad de Iquitos y dentro de la misma se ubica el barrio de Belén. Este barrio también es conocido como la Venecia amazónica, puesto que se encuentra colindante con el río Itaia, que, por la crecida de la misma, ha provocado que los habitantes del barrio de Belén se adapten creando pasarelas suspendidas. Además, cuenta con tipología de vivienda en la que actualmente predomina el lineamiento del sistema constructivo de viviendas palafíticas. En el año 2015, como método de precaución, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento preparó un plan de reubicación para los pobladores de Belén, con el fin de salvaguardar la vida de los pobladores y que estos vivan más tranquilos en una zona llamada Barillalito, ubicado a 12 kilómetros al sur del centro de Iquitos. Ante dicha planificación de reubicación, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento presentó módulos de vivienda temporales, que luego estos serían modificados para llegar a ser módulos de vivienda permanente para los pobladores. Estos módulos que proporciona el Ministerio son generalmente manejados por macrorregiones, sin el entendimiento de los factores bioclimáticos y también de las lógicas de habitar de los pobladores. Bajo esta premisa se decidió plantear la idea de realizar una investigación de un prototipo de módulo de vivienda que resulte de acuerdo con las lógicas de habitar, siendo estas conjuntas con la variable de crecimiento progresivo, vivienda permanente, características del lugar, costumbre y habitabilidad. En el año 2016 se realizó la primera etapa de este estado preventivo de la ciudad de Belén, que constaba de esta reubicación para los pobladores que pasaban de una vida principalmente de peligro e incertidumbre en sus viviendas, además de condiciones insalubres de contaminación y hacinamiento a un lugar llamada la Tierra Prometida, donde iban a contar con los servicios de agua, desagüe, equipamiento, pistas, servicios de salud, entre otros. Además, se les iba a proporcionar una propiedad con un modo de vivienda establecido de 40 metros cuadrados en un lote de 120 metros cuadrados, que próximamente iba a ser un problema constante para los pobladores por no cumplir con las lógicas de habitar, costumbres, confort térmico, entre otros. Se obtuvo mediante el estudio de estas variables el problema principal con relación a los módulos de vivienda actual, siendo que la vivienda permanente de la nueva ciudad Belén se construye desde el Ministerio de Vivienda sin el entendimiento del poblado, alejado de las lógicas de habitar, costumbres, clima y composición familiar. Del problema principal también se pueden sacar los problemas específicos, que van en relación con falta de una investigación a fondo con relación a la problemática actual del lugar. No se manejan variables e indicadores que puedan ayudar a la zona desde la literatura de conceptos como habitabilidad, vivienda permanente, entre otros. Falta de estudio con relación a problemas similares, sin tener entendimiento de respuesta y sin establecer ratios en casos referenciales y análogos. Módulos actuales de vivienda contienen fallas con relación al carácter de habitabilidad de los pobladores, además de una falta de análisis de la arquitectura vernácula en base a los patrones formales, técnicas constructivas y materiales locales. Falta de estudio poblacional relacionado a las lógicas de habitar, costumbre y composición familiar. Y por último, la falta de un manual de vivienda para que los pobladores puedan realizar la ampliación de sus hogares, siendo esto importante para evitar el hacinamiento existente actual en los módulos de vivienda actuales. Como respuesta a este problema principal, se plantea un objetivo general que esta investigación que va de acuerdo a investigar y diseñar un prototipo de vivienda permanente, de crecimiento progresivo que mejore las condiciones de habitabilidad de la vivienda de los pobladores de la nueva ciudad Belén y Iquitos. De este objetivo general se pueden sacar los objetivos específicos que van respectivamente pensados como solución con respecto a los problemas específicos. Estos van en relación con desarrollar el estado del arte a partir de una revisión de literatura para establecer las variables e indicadores de la investigación, analizar casos análogos y referenciales de vivienda de crecimiento progresivo y estableciendo ratios, realizar un análisis de la vivienda permanente otorgada por el Ministerio de Vivienda con el bono de reconstrucción para identificar las fallas existentes. Asimismo, realizar un estudio de la vivienda vernácula de la selva para precisar los patrones espaciales, formales, las técnicas constructivas y los materiales locales. Analizar las lógicas de habitar, costumbres, composición familiar de los pobladores. Y por último, generar un manual de diseño y construcción del prototipo de vivienda de crecimiento progresivo que pueda ser entregado al Ministerio de Vivienda como alternativa de vivienda flexible que corresponda a las lógicas de habitar de la nueva ciudad Belén.
De esta primera introducción se puede llegar a una hipótesis correspondiente, que cita que una vivienda permanente de crecimiento progresivo que entienda las lógicas de habitar, las costumbres y la composición familiar de los pobladores de Belén Bajo mejorará las condiciones de habitabilidad en la zona. Luego pasamos al marco referencial y contextual. Referido al marco contextual, se está realizando un estudio en el departamento de Loreto, en la provincia de Maynas, en la ciudad de Iquitos y siendo el lugar específico en el barrio de Belén. Bajo el contexto histórico, la llamada Venecia amazónica se encuentra alrededor de bosques tropicales que albergan en ella una riqueza natural y visual. Esta también se encuentra en constantes subidas del río Itaia, que desemboca en el río Amazonas. Estas constantes subidas del río fueron la razón por la cual empezó a plantear una solución próxima para los pobladores. Por otro lado, se encuentra la demografía del lugar, que cuenta con una población de 64.488 habitantes. El clima, que va entre los 21 grados Celsius hasta los 33 grados, con una humedad de 80 a 90 grados. Además de los conceptos de habitabilidad y arquitectura vernácula, que corresponde a cómo viven actualmente los pobladores y bajo qué modelos de vivienda existen, como la palafítica con predominancia. Con relación al marco referencial, el primer referente va relacionado a la Villa Verde, que es un proyecto en Chile en la cual se puede identificar qué corresponde a la variable de arquitectura flexible o progresiva, siendo esta constituida a través de los módulos que pueden crecer en relación a su coraza o envolvente. Por otro lado, el segundo referente es la Quinta Monroy, también construida en Chile, que está abarcando la variable de la arquitectura flexible, realizando viviendas con un punto de separación en relación a una vivienda virtual, pero aún no existente. Finalmente, el último referente, como caso análogo, el proyecto Construye para Crecer, que va en relación a una vivienda permanente que comparte el entorno bioclimático, ya que está hecho en Iquitos. Este referente consta de variables complementarias como habitabilidad de los pobladores y arquitectura vernácula, por su composición de madera, siendo esta la más representativa en la zona selva. Correspondiente al marco teórico y normativo, referente al marco normativo, se investigó sobre leyes y decretos que estén relacionados con los temas relevantes de nuestra investigación, como habitabilidad en la zona baja de Belén. Las leyes locales correspondientes a los decretos de ley, como las leyes 28669, 30291 y 29869, y por otro lado correspondientes a las normativas del Manual de Edificaciones del Perú, como es el artículo 5 de la norma A020, el artículo 10 de la norma A020 y el artículo 14 de la norma A020. Según las leyes, la ley 28669 describe brevemente lo que, según el artículo 4 de la ley, el Ministerio de Defensa transferirá a título gratuito a la Municipalidad Distrital de Belén el terreno en las instalaciones del actual cuartel del Ejército Peruano, Sargento Segundo Fernández Lórez Tenazoa. La Ley 30.291, que corresponde a la ley que declara en emergencia y de necesidad pública la reubicación de la población de la zona baja del distrito de Belén, provincia de Maynas, departamento de Loreto. Y la Ley 29.869, que corresponde a la Ley de Reasentamiento Poblacional para zonas de muy alto riesgo no mitigable, y su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo número 115 de 2013 del PCM. Referente a las normas de la normativa de edificaciones, el artículo 10 de la norma A020, que dice que las dimensiones del espacio que conforma la vivienda debe ser suficiente para albergar mobiliario requerido. El artículo 14 de la norma A020, que dice que la razón de los materiales y los acabados constructivos del exterior de la vivienda deben responder al comportamiento del entorno inmediato. El artículo 5 de la norma A020, que dice que tener en cuenta diferentes variables como el clima, entorno, excepción de zonas de riesgo que declara el gobierno local. Referente al marco teórico, se abordaron varias variables teóricas principales que corresponden a las variables principales como vivienda de crecimiento progresivo, habitabilidad, vivienda permanente y arquitectura vernácula. Correspondiente a la variable de vivienda de crecimiento progresivo, según Adrián Juárez, en su investigación La vivienda progresiva, asegura que este tipo de vivienda es aquella que puede cambiar su espacio útil original, aumentándola o disminuyéndola en función de los requerimientos de los habitantes con el transcurso del tiempo, definición que el arquitecto Alejandro Aravena apoya, ya que considera que la vivienda incremental conlleva la
activa participación en el diseño y construcción de los beneficiarios. También menciona que esta es una manera adecuada y económica de emplear la vivienda social. Por otro lado, Gelabert y González, en Vivienda Progresiva y Flexible, comentan que el desarrollo progresivo es propio a la función de habitar, es decir, las expectativas y necesidades de los usuarios se transforman con el paso de los años y la capacidad financiera puede cambiar. Por lo tanto, la adaptación y evolución a través del tiempo en el domicilio es un transcurso indisoluble de la vida cotidiana, a lo que Houbraken responde en El diseño de soportes que este tipo de evolución es debido a la necesidad de identidad de los habitantes. A esta variable principal corresponden 4 variables correspondientes a procesos de autoconstrucción. Según Durán, las personas analizan las características de un lugar y comienzan a construir las ampliaciones desde la interpretación del mismo, imaginándolos mientras construyen y capturando su comprensión de la naturaleza que los rodea. A través de su diseño, los usuarios hacen que su entorno sea más preciso a las necesidades deseadas. Emplazamiento. Según Genius Loci, la relación entre arquitectura y emplazamiento es esencial, por lo que si un edificio se entiende su lugar, reacciona asertivamente. Eso demuestra la consideración que se tiene al entorno sociocultural e histórico en el que se desarrolla. Debemos recuperar el valor donde actualmente se ha perdido, debido a que la ubicación del edificio responde tanto al diseño que no se puede colocar el mismo modelo en un espacio distinto. Flexibilidad. El nivel de flexibilidad es un parámetro importante para describir la solución de diseño utilizada, ya que determina el momento en el que aparece, inicial y continua, la sistemática de las variables en el estado y la elasticidad persistente, diaria o en el tiempo, y los medios utilizados para conseguirlo, tecnología o diseño. En el último caso, se pueden encontrar soluciones de montaje con espacio libre o variable y con cubierta neutra, publicaciones sin cambios. Publicación de Gelabert y González. Ampliación. El concepto de vivienda progresiva incluye fenotipos en una misma idea. Por ejemplo, podemos ampliar o reducir la casa según las necesidades del usuario. Cuando la extensión se hace hacia el exterior, se crea una adición a la edificación. Y si la extensión es hacia el interior, es necesario crear una estructura que se pueda ocupar programas que se considere adecuado para el habitante. Definición dada por Juárez. Luego, correspondiente a la variable de habitabilidad, según el libro de herramientas para habitar el presente de Josep María Montaner, Zaida Mux y Diego Falagán, proporciona información para poder comprender el concepto de habitar en una vivienda del siglo XXI. Se establece que el habitar debe ser una tarea que debe replantearse de una manera crítica en base a la diversidad social y del lugar, fuera de las exigencias del mercado público y privado. Por otro lado, en la lectura Hábitat y Arquitectura Colombiana de Alberto Saldarriaga, define el habitar como concepto de una condición esencial, correspondiente a la existencia humana y que ésta reúne variables de protección y continuidad para un futuro. La humanidad es un hecho existente que existe y corresponde en todo el mundo en distintas geografías, ya que el habitar es un hecho mundial. Por otra parte, Landazuri y Mercado establecen que el estudio de la habitabilidad apareció a partir del interés por generar mejoras de la vivienda para complacer las necesidades objetivas y subjetivas de los habitantes que lo pueblan. También Peña asegura que estudiar la dimensión espacial de la habitabilidad ayuda a definir la posibilidad de habitar un espacio en condiciones físicas y ambientales adecuadas al tiempo y el lugar. Esta variable principal corresponden 4 variables correspondientes a confort habitacional, que según Fondef, esto implica 2 dimensiones, es decir, el entorno físico de la estructura de la casa y la impresión de los ocupantes sobre las características y la composición. Por ello, se subestima la relación de la vivienda con las condiciones ambientales de humedad relativa y temperatura, en relación con la medición de los cambios de temperatura y humedad relativa, según Marincich, Ochoa y Del Río. Sin embargo, la física de las propiedades de la corteza y cómo afectan el confort térmico no están correlacionadas. Niveles sistémicos. La habitabilidad se puede estudiar a través de sus niveles de sistemas. El principal nivel sistémico está determinado por la relación que tiene el individuo con el interior de su hogar.
El segundo nivel está determinado por la interacción del individuo y su hogar con el barrio. En definitiva, el tercer nivel se define como la relación del individuo y su hogar con la ciudad. La habitabilidad interior está formada por el nivel de plataforma, mientras que los otros dos niveles del sistema constituyen la habitabilidad exterior, dicho por Velázquez y Hernández. Por otro lado está la dimensión físico-espacial. Los factores objetivos están directamente relacionados con la dimensión físico-espacial, por lo que consisten en todos los indicadores medibles y cuantificables que están directamente relacionados con la percepción que tiene el individuo del entorno, su hábitat, incluyendo su hogar, barrio y país, landazuri y mercado. Y por último, la dimensión psicosocial. Dice que los factores subjetivos tienen una relación directa con lo psicosocial y por lo tanto son transacciones psicológicas que se dan entre las relaciones existentes entre el individuo y su casa, barrio y ciudad. Correspondiente a la variable de vivienda permanente, se encuentra definido en el artículo Hábitat Rural Posemergencia, implementación de un prototipo para la comuna de Paine, del Aguilar. Plantea que una vivienda de carácter permanente es una opción viable pensada para el futuro, que ésta no solo esté en base a viviendas de emergencia, sino que pueda llevarse a mejorar una comunidad en entorno de adaptabilidad de los pobladores, realización de espacios insuficientes que se apoyan en actuales planes de viviendas temporales o transitorias. Por otro lado, Fernando Gordillo Montoya realiza una reflexión sobre la vivienda permanente, siendo que el principal objetivo de la misma es entenderla como una relación de transitoriedad de las viviendas temporales, que concluya con nuevas propuestas de diseño y realizar una nueva mirada con relación a la vivienda de emergencia. En una visión más comparativa, Susana García Rodríguez sostiene que las personas no deben pasar una etapa de transitoriedad con relación a desastres y reconstrucción, ya que este es un riesgo relacionado a la sostenibilidad. Contra este hecho, junta los conceptos de fabricación y transformación de la vivienda en un final de emergencia permanente, habitable, que da con un significado de estar en un lugar permanente y estático en el espacio, permanecer y estar enraizado en ese lugar. A lo que Juan Fontana, Pablo Laurino y María Vila y Leticia Botti responden a que la vivienda permanente tiene otro factor importante y correspondiente a la inclusión correspondiente a una catástrofe, siendo esta que puede verse potenciada con las condiciones básicas de habitabilidad en el proceso de la situación de emergencia. De esta variable principal corresponden 4 variables correspondientes a arquitectura de emergencia, que, según Maiztegui, la arquitectura de emergencia es el tema principal de nuestra investigación, ya que es una propuesta que se ha visto reflejada en muchas partes del mundo en relación a desastres naturales y desastres de la mano del ser humano. En relación a estos desastres naturales se crean respuestas con relación a la llamada arquitectura de emergencia, siendo esta definida como la respuesta constructiva frente a las necesidades poblacionales que son materializadas en procesos constructivos que buscan dar una solución dirigida a la protección y refugio temporal. Transitoriedad. Según Gordillo, del término de la palabra referido con el habitar se crea un carácter de temporalidad, en el que no hay nada permanente, siendo que éstas existan bajo ciertos periodos con el que el tiempo vayan yendo cambiando por un tema de adaptación. Condiciones y necesidades básicas. Correspondiente a la arquitectura, Muría y Olivares dicen que se basa en condiciones básicas que debe poseer un habitante al momento de pensar o ejecutar un plan de emergencia. Las condiciones de un plan en torno a la construcción debe poseer un criterio mínimo correspondiente de estándares constructivos y seguir como producto de un análisis de experiencia y práctica. Estas necesidades corresponden también a la relación de condiciones de salubridad y bienestar. Topografía. Para generar un buen planteamiento de vivienda permanente se maneja con relación a la densidad relacionada a los principios de diseño para un buen uso de la tierra. Mientras mayor eficiencia de la tierra reduce los costos generados en una mayor densidad, siendo una mejor superficie de vivienda, evitando así una futura densidad falsa o los barrios fantasmas. Definición de Laura Weiner, Billy Dengengoma y Sally Murray. Correspondiente a la variable de arquitectura vernácula se encuentra definido según la lectura de la arquitectura vernácula peruana. Define que la arquitectura vernácula le corresponde al término propio y artesanal de viviendas donde, por razones culturales, por ser de esta manera no necesariamente es un método sencillo y económico,
donde según la definición, la Carta del Patrimonio Vernáculo Construido menciona y coincide con el anterior autor de la metodología tradicional y habitual en que las comunidades fabrican su propio hábitat. Esta forma parte de un proceso continuo de cambios sociales y ambientales, además de ser la identidad de la comunidad y su relación con el territorio. Asimismo, Rapporteur, Amos, House Form and Culture define que la arquitectura vernácula como una arquitectura libre de estereotipos y pretensiones teóricas de los métodos constructivos, donde ésta toma forma dependiendo del lugar de emplazamiento, los recursos disponibles y el clima, donde también toma en cuenta el cuidado del entorno inmediato, donde su definición de ¿qué es la arquitectura vernácula?, según Arboleda, tiene relación con el autor anterior, donde desde el principio se presentó como una arquitectura basada en conocimiento empírico, que ha evolucionado de generación en generación, dando como resultado una tradición constructiva que se recrea. Esta variable principal corresponden 4 variables correspondientes al sistema constructivo, que la definición de constructibilidad de la Asociación de Información de Investigación de la Industria de Construcción de 1983 establece que el término construcción es la estructura preferida de la arquitectura, arquitectura y elementos flexibles que ayudan a establecer propiedades específicas. Representa un lenguaje unificado y un estilo de arquitectura residencial. El material, según Fujimoto, entrevista de materialidad y espacio, define en el que material es lo que define al espacio y las emociones que se viven dentro de este, además de aumentar en el espacio el sentido escultórico. Además que este es considerado un material homogéneo, potencia el proyecto y lo hace una obra única. Vida útil. Según el American Society of Testing Materials, en su estándar ASTM E632 define que la vida útil es el periodo posterior a la construcción, cuando todos los activos principales alcanzan o superan el valor mínimo permitido para el mantenimiento continuo, una expresión de vida en la que el bien se cree útil dentro de la eficiencia económica. Y por último, el tiempo de montaje, que según Le Corbusier, en su libro Plástica y Montaje, destaca que la arquitectura no se construye, inspira al espectador. Los arquitectos establecen recursos con estrategias específicas, como una serie de choques plásticos con un tema estructural específico, lo que le denomina montaje.